más que nada para que quede grabado. No sé si Pablo entró. Yo no lo vi todavía, ¿eh? Chicos, lo que les vamos a pedir es que a medida que vamos pidiendo la devolución de los grupos, ¿sí? Vayan prendiendo la camarita, así no, así los vemos, ¿sí? Porque no es muy amigable Nos hablar sentimos con una mal si pantalla le en hablamos a un blanco. cuadrado negro. ¿Estarán ahí correcto? Le mando el link de nuevo. Sí, le escribo. Profe, yo entré por el link que directamente me había pasado Pablo, Ah, que entonces nos lo mandó tiene por bien. mensaje. Perfecto, gracias. No, porque yo lo había subido a un drive, entonces pensé que habían entrado por ahí, pero está bien, ¿viste? Entonces tiene que tener el correcto. Ah, ahí está, ahí lo veo. Ahí está, sí. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, Sandra, perfecto. Bien, bueno, y si no podía conectar el sonido, no sé por qué. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien, aquí estamos Todavía todos está entonces, grabando, dice. creo. Sí, está grabando desde que abrimos la sala, ¿eh? Eso ya lo puse Automático. automático, sí. Bueno, no sé, Bueno. ¿cómo quieren arrancar? ¿Querés arrancar vos? Que sos el jefe. Bueno. Primero, bueno, esta sesión después, si a los 40 minutos se corta, ¿no, Cris? Después, si no, lo que hacemos es Sí, yo les dije que hagamos lo siguiente. reconectarnos. A los 40 nos reconectamos al mismo. Si vemos que hay algún problema para eso, yo enseguida les subo otro link. O si quieren, mientras ahora hablamos, yo preparo otro link y por las dudas lo dejo acá copiado en el chat, si quieren, para que no haya problema. Bueno. ¿Sí? Porque si no, después tenemos que ver por dónde mandamos y qué sé yo. Yo calculo que vamos a poder entrar al mismo. Intentemos entrar al mismo. Y Yo creo si que no, sí, va, yo siempre lo he hecho así, pero... ¿sí? Bien, entonces listo. Entonces no, Sí, sí, no entramos olvidemos. al mismo, no hay problema. Sí. Entramos al mismo, ya está. No estamos bien. Bueno, buenas tardes primero, ¿cómo están? Si quieren vamos a ir por orden, o quieren que hagamos un comentario general primero. Si querés, podemos hacer un comentario general como para ponernos en contexto de por qué les vamos a preguntar ciertas cosas. Quizás les sea más fácil a ellos. No sé, bueno, ¿les parece? Yo si quieren les comento algunas cositas generales que yo fui viendo de los videos, ¿sí? O presentaciones que subieron. Hablo en general primero, después con cada uno vamos a hacer les comentamos cosas particulares, ¿no? En general vi mucho esfuerzo en el armado de la presentación en cuanto a lo estético, ¿sí? Muchas presentaciones están muy bien desde ese punto de vista. Y en mucho lo que vimos, ¿sí? Es que por ahí no lograron identificar por ahí bien lo que estábamos pidiendo, ¿sí? Era de cada tema que les había tocado, por ahí profundizar un poquito en los procesos, ¿sí? Físico-químicos que tienen lugar, o también las operaciones de separación que podían tener lugar en cada uno de ellos, ¿sí? Como que a veces está tratado de manera muy superficial, o por ahí también a veces nombran cosas, procesos o procedimientos que por ahí no lo describen, ¿sí? Entonces siempre cuando uno está hablando de algo, introduce un término, ¿sí? Trata de explicar de qué se trata. ¿Sí? Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, también en cuanto a la presentación, si bien a veces de la parte estética, visual, a veces también lo que notamos en muchos casos es que pareciera como que no están leyendo
¿sí? No comprendiendo, no demostrando comprender a veces, o por lo menos no estamos seguros, ¿sí? Eso que están leyendo, ¿sí? Como que parece que hubieran buscado la información y sin procesarla demasiado la están volcando ahí al video, ¿sí? Hago una aclaración respecto de eso por ahí que comentamos ayer. No es que esté mal tener una ayuda a memoria o algo que los vaya guiando, porque a veces uno cuando está grabando un video por ahí puede tener un cierto olvido de que iba acá para no comerse una parte, está bien. Pero otra cosa es leer algo tipo textual o de corrido y además, como dice Pablo, mostrar como que lo que se está leyendo sin pensar, ¿no? Entonces, obviamente lo mejor es que uno pueda decirlo con sus propias palabras de la manera más coloquial posible y que se entienda y que esté todo correcto. Si eso no es posible y uno necesita tener una ayuda de memoria, lo tiene, pero no es la idea que lean algo textual casi como si fueran un presentador que no entiende el tema, ¿sí? Eso es lo que hemos reconocido en algunos de esos videos y que no está bueno ni para esto ni para las próximas cosas que tengan que hacer de presentaciones. Bien. Sí, no sé si David Sandra quiere decir algo más general, si no ya vamos. No, de lo general era eso. No, y otra cosa que notamos, que es una lástima, ¿no? Porque ya está. Pero en las presentaciones, salvo en los grupos que había una chica y un chico, o donde se grabaron directamente y se veía la cara de ustedes, ninguno se presentó. Entonces es como adivinar quién es quién, y cuando hay dos chicas es como casi imposible, si no los conocemos. Y después, en el caso de que hay videos y también son dos chicas, si ustedes no se presentan, una presentación siempre arranca de esa forma, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es tal, 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 les voy a hablar de tal cosa, y ninguno lo hizo. Muy poquitos, o el que arrancó a hablar nombraba a los dos, y es lo mismo, porque si no dice yo soy tal, estamos como en el anonimato total. Así que eso ténganlo en cuenta para las próximas, los que están escuchando ahora, que todavía no entregaron los del viernes, ténganlo en cuenta para su presentación, ¿sí? Un comentario más, les pediríamos que estén bastante atentos a toda la discusión, primero porque está bueno para su formación y para lo que van a ver después. Y además la idea es que parte de esta temática entre, digamos, dentro de los puntos a evaluar, ¿no? No cosas específicas, pero sí cuestiones generales. Entonces, después lo que les pedimos es que puedan ver los videos de los demás, o sea, las presentaciones de los demás, y en función de lo que nosotros charlamos acá, para eso lo grabamos, que también aprendan de cada uno de estos temas un poco, como para que puedan después defenderse, ¿sí? Defenderse, no digo que tengan que saberlo todo en detalle, obviamente. Bien. Bueno, sí, otra cosa que también lo noté en varias presentaciones es que a veces también son bastante reacios a poner fórmulas de compuestos, o por lo menos estructuras, algunas estructuras básicas como para que el entendimiento sea un poco más fácil, ¿no? Porque uno cuando, no sé, estoy mostrando que tal compuesto es soluble en tal otro, entonces si yo muestro la estructura y veo ahí que hay cierta afinidad, ¿no? Puedo marcar algún grupo que me parezca que es afín con el solvente, por ejemplo. O sea, un poco más elaborar esa parte también, no simplemente lo digo así como si fuera un verso, ¿sí? Porque estamos hablando de cosas químicas, entonces siempre tiene que haber algún esquema, alguna forma, alguna estructura que nos permita entender las cosas un poco mejor, ¿sí? Más cuando estamos a este nivel, ¿no? De la facultad, digamos, que no es que estamos en el colegio, ¿sí? Entonces, se supone que eso también, ¿sí? Es parte de lo que uno tiene que identificar, ¿sí? Cuando uno ve un determinado proceso, un determinado sistema, tratar de describirlo lo mejor que pueda desde ese punto de vista también. No por ahí yendo al detalle, porque por ahí hay sistemas que son complejos, eso lo sé, pero digamos, por ahí sí, tratar de justamente hacer un trabajo de síntesis ahí y decir, bueno, ¿qué es lo importante acá destacar? ¿Qué es esto? Bueno, ¿sí? Esto también vi que en general faltó, por ahí algunos más que en otros, pero en general no vi que hubiera mucho de eso, ¿sí? En las presentaciones. Bueno, si quieren, comenzamos, vamos si quieren vamos por orden, no sé, por orden sí, mejor. Numérico. Vamos por preparar una mayonesa, ¿sí? Una mayonesa casera. Creo que ahí estaban Trinidad y Francisco. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno. Hola, buenas, ¿todo bien? Bueno, en general la presentación nos gustó mucho, ¿sí? Estaba muy bien armada.
bastante claro todo y con buen nivel, digamos, de profundidad dentro de lo que les tocó, ¿sí? Más allá de algunas cositas que por ahí se pueden mejorar. Yo tenía notado por ahí algunas cositas como, hay una parte, esto por ahí es muy puntual, ¿no? Pero hay una parte que eso también me interesa también que lo escuchen todos porque por ahí también son cosas que se repiten a veces, ¿no? Como que a veces confunden sistema, proceso. Hay una parte, dicen las emulsiones son procesos físicos, ¿eh? La emulsión es un sistema en realidad, ¿no? Como si yo dijera una solución. Entonces, cuando uno habla del proceso es algo que uno está haciendo, un proceso que se está desarrollando, ¿sí? Puede ser emulsionar o disolver una disolución de algo, ahí sí, lo puedo hablar como un proceso, pero si hablo del sistema en sí, lo digo porque también lo escuché en alguna otra presentación, ¿sí? Que hablan por ahí de propiedades, como procesos, como procesos físicos. Eso traten de siempre tenerlo claro, ¿no? Y después tenía una duda hablan una parte, hablan del agregado de limón, ¿no? Del efecto que tiene agregar ahí el limón sobre la mayonesa. Quería preguntarle si uno, en base a eso, podría, primero cómo actúa el limón, que lo describen, pero me gustaría ver si me lo pueden contar así brevemente, y después si uno podría preparar una mayonesa sin limón. A ver, justamente la emulsión, que haya limón no implica que se produzca la emulsión. El limón justamente lo que hace es desnaturalizar las proteínas de la clara, que eso ayuda a estabilizar la emulsión, que la emulsión es termodinámicamente inestable. Entonces sí, la segunda pregunta, se puede hacer una emulsión sin limón, y muchas veces cuando se hace la mayonesa, pasa, y me ha pasado a mí haciendo mayonesa casera, que si agregas más aceite, que es justamente la parte que es la de las moléculas tensioactivas, se hace más espesa la mayonesa. Y si le agregas más limón, se desespesa, se hace más líquida. Justamente por el agregado de agua y que tiene el limón, y también, justamente el limón ayuda a la estabilización de la mayonesa. No sé si tenía que agregar algo más o no sé. No, pero está bien. Quería hacer una consultita, porque ustedes se metieron con este asunto de que se cortaba la mayonesa, que me pareció fantástico, ¿no? Está muy bueno. Aparte nos enseña un poco una forma fácil de pensar en la estabilidad de las emulsiones. Pero a veces, otra cosa que por ahí es recurrente, en este caso es una cosa muy menor, lo que en general es recurrente que por ahí comentan cosas y como por ahí no encuentran un motivo, solo queda comentada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes hablaron de la diferencia de temperatura, o sea, de que había un efecto causado por el cambio, la diferencia de temperatura entre los huevos y el aceite, pero no explican qué es lo que produce ese cambio de temperatura. Entonces, si uno dice algo, está bueno explicar por qué. ¿Tienen idea de qué es lo que causa, digamos? Yo busqué, digamos, y lo que encontré fue que no se estabilizaba, pero la verdad, la información que encontré fueron de páginas de cocina, entonces la verdad no era una fuente muy confiable. Y supuse que como no, claro, se desestabiliza termodinámicamente. Claro, en realidad siempre hay un efecto. A temperatura, no se terminaba de formar la micela. En verdad, claro, hay siempre un efecto de temperatura sobre los diagramas de estas emulsiones, diagramas termodinámicos, con lo cual puede deberse a eso. Está bien, pero lo que apuntaba, más allá del detalle, que no es tan importante por ahí, para esto puntual, si no estudias este sistema en particular, es que siempre que digan algo, o comentan por qué, o dicen que no se sabe, o lo que fuera, si es que fuera así, ¿no? Porque también hay cosas que no se conoce por qué pasan, ¿sí? Pero estaría bueno. Después, en la generalidad, me pareció excelente, el trabajo me pareció muy bueno. Yo que lo felicito. Muchas gracias. Bueno. Vamos con el otro, ¿quieren? Sí. Esmalte, pintarse las uñas y quitar el esmalte de las uñas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Denise y Ivana, ¿no? Sí. Sí. Bueno, acá yo tengo anotado algunas cositas. Primero, el esmalte. ¿Qué tipo de sistema sería? No, material, lo tengo que clasificar. Ustedes describan todo lo que tiene un montón de cosas. Tiene un montón de cosas el esmalte, ¿no? Tiene un solvente, tiene, bueno, un montón de componentes que cada uno tiene una función. Pero yo tomo el frasquito, lo que tiene adentro, ¿qué tipo de sistema es? Una solución. ¿Es una solución? Repasen en todo lo que tiene.
Y pero no sería una mezcla Es homogénea de... muchísimo, ¿no? Porque es como una especie de laboratorio químico contenido en ese frasquito. A esto me refiero con que pueden ustedes identificar, ¿sí? A veces preguntas tan simples como esta. ¿Esto qué es? ¿Una solución? ¿Es otro tipo de sistema? Yo la había pensado como una mezcla homogénea de polímeros, la verdad, porque en su mayoría los componentes son polímeros y lo pensé desde ese lado. Si no, no sé bien a qué se refiere la pregunta. Fíjate que también tenés arcillas, que mencionaron que agregaban arcillas. ¿Sí? Sí, pero eso es más un tratamiento que se le da a los frascos de esmalte que al líquido, digamos. Tenés pigmento. Por lo que habíamos encontrado. Sí. Vos imaginate el esmalte como una pintura, ¿sí? Como una pintura que usás en tu casa para pintar la pared. ¿Qué haces cuando empezás a pintar la pared? La lijo. No, bueno, está bien. Y eso ustedes lo hicieron. Dijeron que los primeros procesos físicos que estaban involucrados eran, por ejemplo, lijar la uña para sacar todo el esmalte. Pero cuando vos vas a abrir cuando vos vas a abrir la lata de pintura, ¿qué vas a hacer? ¿Agarrás, la abrís y tirás la pintura y empezás a pintar o haces algo previo? Depende de cómo esté el esmalte, porque si los dejas mucho tiempo sin usar los esmaltes es como que empiezan a dividirse en distintas fases y ahí sí lo agito antes. Pero nada, eso siempre depende del uso del esmalte, qué tan seguido lo usas. Si vos lo dejás mucho tiempo y se divide, ¿era una solución homogénea? No. 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 Vos sola lo dijiste, muy bien. A ver, yo para que no se confundan quiero aclarar una cosa. Lo que vos decís del polímero en el solvente sí es una solución. Lo que pasa es que no es el único componente. Vos tenés, además de tener el polímero o los polímeros, tenés pigmentos que, ojo, a veces las respuestas no son unívocas. O sea, puede haber esmaltes que usen pigmentos que no necesariamente son inorgánicos o que no son en forma de polvo, que podrían ser, por ejemplo, algún colorante soluble, por decir algo, ¿no? Bueno, entonces en ese caso sí se formaría una solución, pero hablando de pigmentos por ahí inorgánicos o sistemas que son, digamos, sólidos, van a estar en una suspensión muy fina, pero vas a tener en suspensión, o sea, vas a tener dos fases muy íntimamente relacionadas, y lo mismo como dice David, si llegas a poner alguna arcilla como un coadyuvante o lo que fuera. Entonces ahí tienen como, en realidad es un sistema que no es homogéneo, pero sí hay una solución involucrada en la generación de esa disolución del polímero, digamos, con el que trabajan, ¿no? Entonces a veces no es tan, hay que explicarlo por ahí como un poco más para que se comprenda que por ahí hay como distintos enfoques a la pregunta. Y puede ser que la formulación varíe, como ustedes también dicen, ¿no? Bien. Sí, yo después había encontrado al final, ustedes separaron como en semipermanentes y los normales, ¿no? Cuando hablan de los semipermanentes, hablan de un secado, ¿sí? Por luz UV, ¿sí? Y hablan de la fotopolimerización. ¿Ustedes buscaron lo que es la fotopolimerización? Sí. No sé si Ana lo quiere decir, porque siento que hablé mucho. Es como una reacción para, mediante la luz, a secarlo más rápido. Que los esmaltes así semipermanentes tienen por ahí como otros compuestos y se secan así en el aire, tarda mucho, entonces inducido por la luz, la maquinita esa de rayos ultravioleta se seca más rápido. Pero fíjense que ustedes dicen perdón. No, que dicen en un momento que es una fuente fría, ¿no? O sea, que no hay calor, o sea que en principio esto no facilita la evaporación del solvente. La evaporación del solvente va a tener que ocurrir, ¿no? De todas formas. Pero estos que son semipermanentes, justamente ustedes también hablan que tienen como una naturaleza química diferente. O sea, cuando ustedes... creo que lo iba a decir, me parece, ¿eh? Ah, bueno, dale. Claro, lo que en realidad pasa es que no se seca siendo una evaporación, como es en el esmaltado tradicional, sino que lo que hace la luz ultravioleta es como cambiar las estructuras. Esto es por lo que yo leí, entendí, investigué. Como que cambian las estructuras, entonces esto es lo que provoca el endurecimiento del esmaltado en lugar de hacer la evaporación. En realidad pasan las dos cosas. O sea, el solvente se tiene que evaporar, porque si a vos te queda solvente en las uñas,
no Sí, sé, te quedan... claro, el solvente se evapora a una velocidad que dependerá de la temperatura ambiente, pero además tenés un proceso de polimerización, que es una reacción química, y acá está lo importante de esto, que era identificar que esto era más allá de la naturaleza de la fotopolimerización, que tiene un montón de cuestiones, es que es un proceso químico, hay una reacción química que genera una estructura de mayor estabilidad, si querés, en el material que estás depositando sobre las uñas, ¿sí? Y ese es un proceso químico, mientras que la evaporación es un proceso físico. Claro, yo no estaba muy segura... Ay, perdón. Denise, lo pusieron al revés, ¿sí? Claro, estaba mal aclarado. Hablaron de que la evaporación era un proceso químico y la evaporación es un proceso físico, porque no tenés, solamente se está evaporando el solvente, nada más. Y después cuando hablaron de la fotopolimerización, vos dijiste, hay cambios químicos. Si hay cambios químicos, no va a ser un proceso físico, va a ser un proceso químico. ¿Sí? Claro, estaba al revés. Una cosa más que quería aclarar de la fotopolimerización es que es algo que no me quedó claro, porque mucha de la investigación también se dio por páginas o libros de cosmética, porque en química en sí mucho no encontrás, y es que hablaba que los semipermanentes es como que se hace la capa dura por encima y abajo quedaba líquido. Pero como que no me da mucha confianza decir eso, porque me he hecho las uñas y nunca me di cuenta de eso. Muchas veces con la radiación ultravioleta lo que ocurre, no sé si este es el caso particular, ¿no? Pero lo que vos usás son monómeros acrílicos, ustedes lo dijeron en la presentación, ¿no? Son acrílicos. Bueno, entonces vos cuando tenés una molécula, digamos, que se llama monómero, que es lo que después va a formar el polímero, que básicamente son moléculas más largas, ¿sí? Cuando tenés esa estructura de monómero, ese monómero puede generar estructuras de cadena larga que se consideran solubles en el solvente, ¿sí? Y que son como líquidos, pero que se mueven muy lento, o los podés, lo que se llama entrecruzar, formar una red polimérica entrecruzada que es mucho más estable, ¿sí? Y que no se disuelve en ningún solvente. Entonces, probablemente con la radiación UV lo que estás haciendo es entrecruzar químicamente y generar una red polimérica bien entrecruzada de ese acrílico, ¿sí? Más allá de que también tendrás sistemas que no están entrecruzados y cadenas más largas, que son las que pueden decir, vos decís que por ahí por debajo, a la que no le llega tanta radiación, pueden quedar como más en un estado de mayor fluencia o más líquido, ¿sí? ¿No? Como de cadena polimérica larga, pero no entrecruzada. Tenés como las dos cosas, probablemente. Pero lo que ocurre es como la generación de una red polimérica entrecruzada de gran estabilidad y que no se disuelve en prácticamente ningún solvente. Y después para sacarlo es mucho más complicado, tenés que limarlo, ¿sí? Y sacar recién la capa que ya sí es más soluble en solventes que probablemente la del polímero lineal, ¿sí? Pero bueno, tampoco pretendíamos que ustedes apuntaran a esto, ¿eh? O sea, estas son cosas que por ahí a ustedes les pueden interesar y la pueden ver más, por ejemplo, en bibliografía relacionada con polímeros y con acrílicos, ¿sí? Más que en cosas de cosmética, que por ahí no, por lo menos lo que está para divulgación no va a profundizar tanto, ¿sí? Los que lo formulen seguramente lo saben, pero no para divulgación. Bueno. ¿Algo más que quieran consultarles a las chicas? Yo no tenía más nada ya. No, nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. En 10 minutos se corta, ¿eh? Pero bueno, pero no. El grupo 3 estaba preparación y café instantáneo, ¿no? Abraham y Godoy. Ahí están, Bernardo y... Buen día, profes. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Bueno, acá nos costó un poquito, digamos, tener claro, o saber si ustedes tenían claro la diferencia entre lo que es el café instantáneo y otro tipo de café que ustedes describen, ¿no? Un café, por ejemplo, de filtro o expreso, ¿eh? Me gustaría ver si pueden explicar las diferencias que hay. Sí, dale, David, perdón. Sí, no, y también los procesos físicos y químicos, porque hablan de procesos físico-químicos y no describen cuáles son procesos físicos y cuáles son procesos químicos en la obtención del café primero instantáneo y después en la preparación del café. A ver, nosotros lo que planteamos fue también comparar un poco con los demás métodos de café a nivel de grano natural, porque sinceramente había poca información sobre lo que ocurre a la hora de batir un café dolca, un café instantáneo. Había mucho sobre lo que es la obtención industrial, que son los métodos de liofilización y aspersión, pero
a nivel doméstico lo que ocurre únicamente es la hidratación de esa sustancia. Entonces nos pareció interesante también comentar los métodos físicos por los cuales se prepara el café de grano molido natural. No, la comparación estuvo pertinente, digamos. Está bueno que puedan hacer una comparación entre los distintos tipos de café. Lo que no nos queda claro es si ustedes llegan a comprender a fondo de qué está formado el café instantáneo. ¿Es lo mismo que el café que yo compro para hacer café express o café de filtro? ¿O hay alguna diferencia? Eso sí tiene que ver con la obtención industrial o con la obtención, digamos, a ese nivel. ¿Ustedes comprenden qué es lo que hay en el frasco de café Dolca? Y en el frasco de café Dolca, además de haber bastantes conservantes, y bueno, además, lo que normalmente te dicen que no tiene azúcar, en realidad tiene azúcar, también es el hecho de que el grano de café, cuando se fabricó a nivel industrial, por métodos de liofilización o aspersión, fue como extraída la sustancia, fue congelada o secada, y con sustancia me refiero a los aceites del café, a las esencias del café, no al grano en sí, que por eso cuando acá es donde yo veo la confusión, por ahí ustedes confunden la parte de secado con la parte de extracción. O sea, en definitiva, el café soluble es la parte justamente soluble del café. El grano, la parte externa del grano, todo lo que es la cascarilla y todo eso, no va a estar en el frasco. Eso sí va a estar cuando compren el café molido o el café en grano para hacer el otro tipo de café. Acá justamente el proceso, lo que se tiene que filtrar. Claro, pero ustedes tendrían que haber dividido que en el proceso industrial hay un proceso primero de extracción de los componentes que son solubles del café, y esos componentes solubles son los que después se recuperan por alguna técnica. Que ustedes dijeron secado, dijeron oleofilización. Y además podrían haber explicado un poquito, que eran un poco más en profundidad. Algo dijeron, sí, pero estos procesos de secado y estos procesos de oleofilización tienen además acoplados un montón de cuestiones físico-químicas para explicar, ¿no? No quiero seguir hablando porque si no me... Yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes hacen secado y oleofilización para obtener el café instantáneo que después, como vos decís, hay que hidratar, ¿de qué estoy partiendo entonces? Yo estoy secando y estoy liofilizando. ¿Cómo que estás partiendo? No terminé de interpretar la pregunta. ¿De qué parto? ¿Sí? ¿De qué producto parto? Para secar y para liofilizar. ¿De qué sistema? Del grano de café con el contenido. Bernardo, ¿cómo? Se partiría del, ¿cómo sería? De los granos de café con contenido de humedad. ¿Te referís a eso? No. Porque si vos agarrás un grano de café, ¿sí? Un granito de café de los que te vende Cabrales, y lo secás en tu casa, y lo pones de vuelta en agua a mojarse, no vas a obtener café instantáneo, ¿sí? Entonces, ¿de qué producto vas a partir para hacerle un secado o un liofilizado? Vos también, Pilar, cualquiera de los dos. Sí, pasa que no termino de interpretar la pregunta. Por los métodos de aspersión y liofilización yo interpretaba como que el café en grano tenía que ser molido. Sí. Se formaba una solución en algunos... ¿Cómo? Después, ¿qué más? Listo. Vos tenías el grano. Primero el grano se tuesta, ¿sí? Se tuesta el grano de café. Y ahí tenías un montón de qué cosas cuando tostás el grano de café. ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando tostás el grano de café? O cuando preparás una tostada, agarrás una rebanada de pan y la pones a tostar. ¿Qué le pasa al pan? Una reacción química, se carboniza por fuera. Ahí está, tenés una reacción química. No se carboniza, pero tenés una reacción química. Con el café pasa lo mismo, tenés una reacción química cuando lo tostás, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponían a hablar de ahí, de la preparación del café instantáneo, reacción química, tengo un proceso químico en la tostación del café. Dijiste que lo tostaste. ¿Después qué hiciste con el café? Se tiene que tostar, moler y luego infusionar. Entonces, se tiene como que agregar solventes en su momento, agua. Y luego después se tienen que secar para poder volverlo soluble. Bueno, agregaste agua
Y si vos dejás todo eso con agua y lo volvés a evaporar, te va a quedar toda la cáscara del café, toda la parte que no te sirve del café. ¿Qué pensás que hacen con todo eso cuando preparan el molido y le agregan el agua? Vos dijiste que hacías una extracción de lo que te importaba, pero todavía tenés lo que no te importa en esa cacerola con café y agua. Se tiene que filtrar. Lo filtrás, ¿sí? Y obtenés una solución que tiene los productos del café. Y después esa solución es la que vos vas a secar, ya sea por spray o ya sea por liofilización. Hablando de liofilización, me gustaría saber qué es lo que ustedes interpretaron y leyeron de liofilización, porque no me quedó claro en lo que explicaron en la presentación. Era un método bastante complicado, o por lo menos para mí fue bastante complicado. Es un método de conservación de los alimentos en el cual consiste en deshidratarlos mediante un proceso de sublimación-congelación. ¿Y qué sería el proceso de sublimación-congelación? Partir del estado, en términos generales, partir del estado sólido al vapor, y eso lo que haría sería eliminar el contenido de humedad del alimento. Entonces, que vos decís que yo enfrío el agua, la congelo y después se sublima. ¿Sola? No sería así exactamente. ¿Y cómo sería? Porque eso es lo importante, ¿sí? Esa es la diferencia, porque si no yo haría un cubito de café, lo dejo afuera y se sublimaría, y no pasa eso. Vos cuando tenés un cubito de agua a presión atmosférica, lo pones en la mesada y se te hace agua, ¿sí? Se te hace agua líquida. ¿Por qué se sublima? ¿Por qué subliman en la liofilización? Dijeron bien que lo congelaban la solución, pero hay algo más que falta. No sé si se refiere a las condiciones de presión y temperatura controladas. ¿Controladas cómo? ¿En dónde? En la fábrica. No termino de interpretar la pregunta. Yo tengo en mi casa, ¿sí? Pongo el termómetro a 24 grados y la presión atmosférica es atmosférica, está constante. Y yo tengo presión y temperatura controlada, pero el cubito pasa de sólido a líquido, no pasa a vapor. ¿Por qué? Y en el método de liofilización se necesitan altas presiones para que ocurra. En el método de liofilización se necesitan bajas presiones, es a la inversa. Vos hacés vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto parte del diagrama de fases del agua, ¿sí? De fases, claro. Ustedes tienen que ver el diagrama de fases del agua. A presión atmosférica, el agua pasa de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Si ustedes bajan la presión, pasa de sólido a gas, ¿sí? Se ahorran la parte del líquido. Entonces tenían que ir a las cosas que sabían de química 1. Acá no hay nada que no sepan, ¿sí? En la liofilización se sublima el agua, como ustedes dijeron, de la solución con café, bajando la presión. Recording in progress. Yo ya casi no tenía más nada para decir, ¿no? Ya había quedado claro. Tengo para compartir el diagrama del punto triple, si querés. Tiene que estar por abajo del punto triple, ¿no? Por ahí, esa presión, un poquito más abajo que... La tengo. Está bueno que vean qué pasa de sólido a gas. Díganme pero si eso se lo ve. saben eso. Bueno, pero díganme si se ve. Lo vieron en química 1, o sea, se tendrían que acordar del diagrama de fase. Ahí con el cursor le podés marcar, Cris, por debajo del punto triple. Que se acuerdan que ese es un diagrama
como medio genérico, el del agua es diferente. Sí, Sí, tiene una pendiente. Es Sí, yo negativo. lo puse en general porque era para liofilización en general, pero sí, eso Claro. es La genérico. pendiente para el agua era negativa. Al ¿sí? revés. Negativo, por los Al puentes de revés. hidrógeno que tienen las fuerzas intermoleculares. Entonces, bueno, quedamos en que liofilizamos, ¿verdad? O secamos por spray, y ahí nos quedó la parte que extrajimos con el agua, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Y después ustedes hablan que cuando agitan, ¿sí? Aumentan la superficie de contacto, ¿sí? Cuando se ponen a preparar el café a partir del café instantáneo, le agregan el agua y lo agitan para aumentar la superficie de contacto. ¿Cómo aumentarían la superficie de contacto agitando? Yo lo interpreté por lo siguiente: si se dejan las 2 cucharadas de café al fondo, se agrega el agua, lo que se logra al agitar o al mezclar es que todas esas partículas que están en el fondo del recipiente puedan llegar a tener contacto con el agua y puedan llegar a hidratarse. O por lo menos eso fue lo que quise explicar. Ah, está bien. No se entendió así. Porque en realidad vos lo que haces ahí es integrar todos los ingredientes, ¿sí? Igual en definitiva lo que ocurre, ¿por qué ustedes dicen solo hidratar? No es que esté mal la palabra, pero lo que ocurre es que se disuelve, o sea, ¿no? Se forma una solución. No sé, hidratar a veces da la sensación, o sea, que te puedo hidratar, no sé, la piel, no es lo mismo. Pero se forma una solución, porque de nuevo, lo que tiene que quedarles claro acá, chicos, es que el café soluble no tiene la parte insoluble el agua del grano, ¿sí? Que sí queda como borra o como residuo en los otros métodos de preparación de café. Acá no. Acá lo que se le forma es una espuma, que es otra cosa que algo comentaron, pero que también pueden mencionar como sistema, que es un sistema, qué tipo de sistema es, ¿sí? Una espuma, por ejemplo, y cómo se genera una espuma. Esto también lo podrían haber comentado quizás en algún punto. A veces también ustedes por ahí se detienen mucho en el procedimiento, cuando todos sabemos cómo se obtiene un café, que no está mal, digamos, igual mencionarlo brevemente, pero por ahí en vez de detenerse tanto en el procedimiento, está mejor detenerse en algunas particularidades, como esto que decíamos de la espuma, como esto que decíamos de explicar un poco mejor la liofilización, el proceso de extracción, etc. Extracción del Ahí está Melanie que está. ¿Quieres participar, Melanie? No. Por ejemplo, Pilar, ustedes, esto va para Pilar o para Bernardo, cuando hablaron, ya que se gastaron en ver cómo se hacían los diferentes cafés, hablaron de que al café turco le agregaban un poco de agua fría para que decante, ¿sí? ¿Y por qué decanta cuando le agrego el agua fría? Por el shock yo interpreté que era por el shock térmico. Al pasar de un punto de alta temperatura, al agregar la cucharada de agua fría, es como que llega un shock térmico, no es solución, pero sí el sistema, entonces por eso el sólido llega a decantar. ¿Y por qué propiedad te parece que pasa eso? Porque analizando qué cosa lo puedes explicar. Siempre lo interpreté así, lo tengo que pensar. Vos Sí, fíjate, ¿qué es lo que tienen los granitos de café? Porque vos me decís shock térmico y yo no sé qué es el shock térmico, te digo la verdad. Vos tenés los granitos de café ahí, toda la parte esa que tiene la parte no soluble, que están llenos de agua, ¿sí? Vos le agregaste agua fría. ¿El agua fría es más densa o menos densa que el agua caliente? Más densa. ¿A dónde va? Al fondo. Cuando le echás el agua fría a los granitos que están arriba, ¿se llenan de agua fría? ¿Lo estás poniendo en contacto con agua fría? ¿Y de dónde van a terminar? Sí, en el fondo. ¿Sí? Shock térmico, no sé a qué te referís con shock térmico. ¿Sí? Porque esa es la parte que... Sí, perdón, dale. Esa es la parte que no es soluble del café, ¿sí? O sea, vos cuando extrajiste y se puso todo negro. Y la parte que te queda arriba es la parte que ya no es soluble. Lo que pasa es que está llena de agua, ¿sí? Ustedes lo que están haciendo acá, que no lo dijeron en ningún momento, es una lixiviación, ¿sí? Que es la extracción de un sólido con agua, ¿sí? Entonces ustedes están extrayendo un componente sólido, que es el que se termina disolviendo en el agua, de otro sólido, ¿sí? Eso se llama lixiviación. Lo van a ver en cuarto año de ingeniería química, lo ven. Entonces, ustedes tienen un sólido que tiene mucho contenido de la solución acuosa,
¿sí? La parte de arriba, pero que no son solubles entre sí, ¿sí? Eso se llama overflow y downflow en ingeniería química. Entonces esa parte la tienen arriba. Cuando ustedes le cambian la densidad, porque están agregando agua fría, ustedes van a ver que por convección natural eso se va a ir para abajo, ¿sí? Entonces eso es lo que le está pasando a ustedes, ¿sí? Tienen un cambio de densidad, se genera convección natural y eso hace que los granitos que tienen arriba flotando, la parte granito yo digo, la molienda que tienen arriba flotando, que no es soluble, termina para abajo, claro. Lo que llamamos borra. Sí. Yo quería aclarar una cosita más, perdón, más allá de esta parte que tiene que ver con una cuestión más física, ¿no? De lo que ocurre en ese proceso. Hay una cuestión que por ahí no mencionaron mucho y que es interesante, ya que ustedes ya vieron procesos de extracción acá en la materia, es que por ahí, ya que mencionaron que hay otros tipos de formas de obtener café a través del café molido, que hablen de si es lo mismo, o por lo menos no que nos describan cada caso, pero que por ahí, si tiene influencia, por ejemplo, la temperatura a la cual realizan esa extracción, tipo, ¿qué? ¿Sí? Si tienen importancia la concentración, qué cosas se extraen, no digo que digan específicamente, pero que por ahí hay más de una sustancia que se extrae, no es una sola, ¿sí? Entonces ahí tienen que saber cuáles son los componentes que estamos bebiendo cuando tomamos un café. ¿Sí? ¿Qué cosas hay? ¿Qué tipo de moléculas? ¿Son todas parecidas? ¿Son todas de un tipo o de otra? Eso hacía, en parte, a lo importante, digamos, del trabajo, porque, bueno, ustedes están justamente en un proceso de extracción, ¿sí? Entonces tienen que saber qué cosas están extrayendo, cómo se extraen. Todo se extrae como una solución. No sé si vieron que muchas veces cuando ustedes preparan un café, quedan, aunque no pongan leche, aunque no pongan nada, quedan unas gotitas, ¿sí? Muy finitas, en suspensión. Esos son lípidos del café que también se extraen en menor proporción, porque con el agua es más difícil, pero cuando usan agua caliente se puede, y que no quedan disueltos en realidad, ¿sí? Queda un sistema de dos fases. Ese tipo de análisis es el que estamos buscando, ¿sí? Que ustedes se pregunten ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, creo que sí, ya está. Está bien. Bueno, chicos, gracias. Muchas gracias. Ahora quiero tomar un café. Ya. La presentación estaba muy bien desde el punto de vista visual. Estaba muy linda hecha también, ¿eh? Vamos a decirlo también algo positivo, ¿sí? Muchas gracias. De nada. Y bien también presentada, ¿no? Oralmente estaba bien presentada también, ¿sí? Vamos con el siguiente, que es el trabajo 4, ¿sí? Valentina y Sol, que habrá Hola, ¿cómo están? maquillantes bifásicos. Hola, ¿cómo te va? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. Hola. Bien, bueno, Hola, chicas, una cosa primero que les queríamos comentar era está muy leído el trabajo, ¿sí? Pero además, como decía Cristina, que uno a veces puede tener una ayuda de memoria, bueno, primero que lo están grabando, o sea que uno por ahí, si se comete un error o se traba mucho, hay cosas que no le salen, puede volver a grabar ese audio, ese fragmento del audio, por lo menos lo puede volver a grabar. Y después que, bueno, que la idea es que ustedes estuvieran comprendiendo de lo que estaban hablando, ¿sí? Por lo que yo vi, lo que yo pude ver del trabajo, encontraron bastante información, porque ¿no? Veo que han descrito mucho los componentes de los sistemas, ¿sí? Que a veces, bueno, no son siempre los mismos, pero bueno, por lo menos una base dieron como para... Pero después lo que notamos era eso, ¿no? Que estaba muy, como muy guiado por la lectura del trabajo, digamos, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo en particular, ¿sí? No, a mí lo que me preocupó un poco cuando lo escuché, más allá de la cuestión más oral, digamos, de cómo está explicado, que la sensación es la que dice Pablo, ¿no? Es que por ahí no llegaron a comprender exactamente lo que estaban leyendo. Por ahí de nuevo ir a lo mismo, ¿no? O sea, no hace falta que ustedes describan todos los componentes químicos con detalle de una formulación que además es una particular, ¿no? Porque ya sabemos que hay un montón de productos de distintas marcas que tienen variaciones. Acá lo importante es rescatar, y acá está su trabajo y su aporte personal, es rescatar cuáles son los componentes fundamentales de forma genérica, ¿sí? Si esto es lo que se forma al final es una emulsión, y que explican algo de eso ustedes,
decir, bueno, a ver, por ejemplo, en este tipo de maquillante se usa esto que genera la fase continua, esto que genera la fase dispersa, y se utiliza esto, parecido a lo de la mayonesa en ese sentido, ¿no? Que con otra finalidad, si quieren. ¿Y por qué es importante? ¿Y para qué tipo de maquillaje se usa? Porque qué características químicas tiene el maquillaje para el cual este tipo de maquillante es más adecuado, y qué tipo de proceso ocurre cuando elimino el maquillaje de la piel utilizando este tipo de... No que nos den la formulación, que uno la puede ir a leer en el frasquito en la parte de atrás, ¿sí? Que parte de más, obviamente ni siquiera nosotros que somos químicos, hay compuestos que los mencionás y ni siquiera sabemos cuál puede llegar a ser la estructura, ni nos acordamos, ni no importa. O sea, lo importante no es tanto esta cuestión más de formulación, sino el proceso detrás de todo eso, ¿sí? Y eso es lo que por ahí faltó, nos dimos cuenta, ¿ah? David, a mí no me quedó claro cuáles eran los procesos químicos y los procesos físicos que se llevaban a cabo cuando uno se limpiaba la cara con un desmaquillante bifásico, ¿sí? Básicamente me pasó eso. Si ahora lo quieren explicar o lo pueden llegar a explicar, genial. Sí, yo tengo como proceso químico cuando se bate la emulsión, las partículas, o sea, la fase discontinua, las gotitas quedan dispersadas entre las dos fases continuas, que sería la oleosa y la acuosa. Y ahí es cuando vos te lo aplicás en la cara y esas partículas lo que hacen es atrapar la suciedad y bueno, la encapsulan y la sacan. Está bien, pero un cambio químico, un proceso químico, ¿qué involucra un proceso químico? Pero creo que lo que quiere decir Valen es básicamente de que en el estado natural el desmaquillante bifásico desde el vamos es una solución heterogénea porque vos podés ver a simple vista las dos fases y una vez que vos haces una agitación vigorosa pasa a ser una solución homogénea. Entonces ahí tenés un cambio químico. No podría identificar quizás yo un cambio físico porque... Sí. Respondeme eso entonces. ¿Qué es un cambio químico? ¿Qué es un proceso químico? ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo un proceso químico? Es cuando una sustancia cambia de una a otra. Cuando una sustancia cambia de una a otra o sufre alguna alteración cambia química. su composición, ¿no? Cambia, Claro. una sustancia se transforma en otra. Hay una reacción, va. O sea, yo tengo oxígeno Cambia su naturaleza, ¿no? más sodio, y tengo el oxígeno y el sodio por separado, los pongo en contacto y tengo óxido de sodio. El óxido de sodio no es ni oxígeno ni es sodio. Eso es un cambio químico, ¿sí? En cambio, vos lo que me estás describiendo parece más un proceso físico, ¿sí? Que si vos dejás de agitar el desmaquillante, vuelve a separarse en dos fases sin problema, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Cuando hablemos de proceso físico y proceso químico, porque en algunas de las presentaciones parece como que no lo tienen todavía muy claro eso. Y eso ya lo tendrían que tener recontra claro porque es del ingreso, ¿sí? Proceso químico, cambio del estado, cambio de la materia, ¿sí? Proceso físico, cambio de estado. Puede haber un cambio de estado en la materia, pero después volvemos a lo mismo, ¿sí? Si es un proceso que es reversible, ¿sí? Puedo volver a tener lo mismo, ¿sí? Que no es lo mismo que reacciones químicas reversibles, ¿sí? Pero, o sea, vos decís que, entonces el proceso físico, ¿cuál sería? Después de lo que acabas de decir, sería batir la emulsión para pasar una solución heterogénea a una homogénea. Y Cuidado luego con las palabras, ¿sí? Batir. Yo bato los huevos preparar las milanesas, ¿sí? el merengue, ¿no? El merengue también que prepararon también baten, pero acá es... Pero acá vos no batís, ¿sí? Vos no metés nada en el medio para hacer así con la... Vos Hacer aire, claro. Agitar sería. Exactamente, ¿sí? Ustedes lo que hacen es agitar, y así es como se llama el proceso, de agitación y mezclado, ¿sí? Entonces, Perdón, voy a aclarar una cosa porque vos dijiste, más allá de lo de agitar, que es correcto, es como habría que decirlo, vos no pasás a una fase homogénea, vos pasás de tener dos fases a tener dos fases, pero repartidas de manera distinta, ¿sí? En lugar de tener las dos fases completamente, macroscópicamente separadas, vas a tener una emulsión de poca estabilidad, porque en general no usan este tipo de formulaciones demasiado tensioactivos, no es como la mayonesa que se mantiene estable en el tiempo, ¿sí?
sino que cuando lo dejas de agitar se va separando. Entonces, básicamente lo que tenés, seguís teniendo un sistema de 2 fases, pero donde las fases están repartidas a través de todo el volumen de manera distinta, ¿sí? Más en gotitas y en una fase continua. Y eso es necesario normalmente porque este tipo de maquillantes se usan para eliminar maquillaje que tiene una composición particular, ¿sí? Y entonces necesitamos tener componentes de distinta naturaleza. Pero no es una solución, nunca es una solución homogénea eso que tenemos en el frasco, ¿sí? Cada una de las fases puede ser, pero no las dos fases. Otra cosa que yo les preguntaría es, una vez aclarado que cuando agitás vos formas una emulsión, obviamente que tiene ciertas características, por eso se viene dada de esa manera, vos decís que lo colocás en la piel y que ahí atrapa la suciedad. ¿Cómo podrías explicar con qué tipo de proceso sería esa explicación de que este demaquillante atrapa la suciedad en la piel? ¿Cómo lo podrían explicar eso? Yo busqué información sobre eso, busqué libros de cosméticas y todo eso, pero no pude encontrar mucho. Pensé que podría ser un proceso parecido al de las micelas, pero como no encontré, preferí no poner nada porque no puedo poner algo que no estoy segura. ¿Y vos, con tus conocimientos químicos o con lo que lo has visto en otra materia, no le encontraron una explicación de con lo que han visto? Aunque en las páginas no te lo expliquen, obviamente que tampoco en la descripción del demaquillante. Pero ¿qué pueden decir a partir de eso, pensándolo ustedes? ¿Qué piensan ustedes que está pasando? Va. Claro. Más allá de lo que uno lea. Bueno. Bien, se los aclaramos para que más o menos quede de forma genérica. Básicamente, bueno, obviamente hay muchos tipos de maquillantes, por ahí vos te confundías, en algún momento hablaste sobre estas soluciones micelares que también vienen, ahí sí tenemos sistemas que son termodinámicamente, digamos, que tienen otro tipo de estabilidad, no son estables, pero tienen mayor estabilidad que estas emulsiones que ustedes hablan. En general, digamos, se venden este tipo de emulsiones porque uno lo que quiere es tener la fase de aceite, a la vez, simultáneamente, con tener una fase de agua. Y ambos actúan como solventes, ¿sí? ¿Con qué diferencia? Que si yo estoy trabajando con el aceite, voy a disolver cosas que sean más similares a las características químicas del aceite, o sea, los sistemas, o sea, los componentes del maquillaje que sean más hidrofóbicos. Mientras que con el agua voy a remover los que sean más hidrofílicos y solubles en agua. Entonces, lo que logro con esto es, agitando, tener en un pedacito de algodón o de disco desmaquillante, tener los dos solventes a la vez, ¿sí? Con el aceite voy a remover, por eso generalmente se usan para remover maquillaje waterproof y demás, que es basado en aceites y tiene características hidrofóbicas. Con eso disuelvo lo que es más similar al aceite, que es esa parte hidrofóbica, pero además los maquillajes muchas veces vienen también con componentes que son más solubles en agua, entonces también tengo la otra fase, que es una fase acuosa. Más sofisticados por ahí suelen ser los sistemas micelares, donde ya realmente hay además un tensoactivo y se forman micelas que pueden atrapar parte, digamos, de ese maquillaje y dejarlo como más estable en lo que yo arrastro. Pero básicamente esto es tener dos solventes a la vez, ¿sí? Este es lo que están usando. Y el proceso es una disolución, ¿sí? Se genera una solución del componente, digamos, que yo quiero remover en el solvente que está dentro de cada una de esas fases, que constituye cada una de esas fases. No sé, chicos, si quieren aclarar algo más de esto. No, por mí nada más. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos al próximo, que es vainilla. Preparación de esencia de vainilla casera.
Ahí estamos con Agustín, Granja. no, Ezequiel y Cecilia, ¿no? Sí, buenos días. Buenos días. Hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá también nos gustaría que identifiquen un poquito los procesos físicos y químicos, porque también vimos que estaba medio no estaba demasiado claro, por lo menos para mí, ¿no? Claro, hay algunas palabras que no las Las terminamos. palabras que no, hay una palabra que usa un arrastre con vodka, Arrastre de vodka. arrastre de vodka, bueno, nos pueden aclarar ahí qué El está pasando. arrastre post-vodka. Con vodka, sí. El arrastre, claro, no se arrastra cuando después que tomó el vodka, pero Sí, arrastre es más que nada, o sea, una extracción. Lo que pasa en preparar vainilla de manera casera es lo que se hace es una extracción con vodka, porque bueno, tiene alcohol etílico, que solubiliza a la vainilina, que es el compuesto de la esencia de vainilla. Entonces, vendría a ser una solubilización, que en realidad es una extracción porque, bueno, después es lo que se extrae la vainilina de la vainilla, que es un sólido. Una lixiviación. Exacto, es una lixiviación. bien. Y ahí podemos usar, por ejemplo, ¿por qué vodka? Podemos usar otro extractor, digamos, otro solvente extractor. Sí, en principio sí se puede utilizar alcohol etílico, pero bueno, se utilizaba vodka, o bueno, las recetas que nosotros encontramos se utilizaba vodka o ron, bebidas con mucha concentración de alcohol etílico, justamente porque después si esa esencia se quería utilizar para cocinar, decía que, bueno, primero no afectaba el olor de la esencia en sí, y segundo que era 100% comestible, entonces no hacía mal al organismo. Y ustedes ahí describen que el proceso... perdóname. No, que no dejaba ningún residuo en caso de que, bueno, se quisiera consumir. No te interfiere con el aroma de la esencia de vainilla, digamos, ¿no? Exacto, y además... Y aparte otra cosa quiero aclarar por las dudas, por si a alguno se le ocurre hacer esto en su casa, que muchas veces el alcohol que uno compra para uso medicinal no es necesariamente el que se puede utilizar para beber, ¿sí? Y lo mismo pasa con algunos destilados. Si uno no destila de manera correcta, puede también tener contaminación no solo con etanol, sino con metanol, y eso también es tóxico. Entonces, siempre que vayan a hacer cualquiera de estas cosas en su casa, mejor háganla con vodka o con un alcohol específicamente que se venda para uso alimenticio. Claro, en alimentos. Sí, nada, por favor, que ninguno vaya a hacer un experimento que traiga un problema. Sí, ningún limonchelo. El limonchelo que se hace con alcohol etílico directamente. No, les iba a preguntar, ustedes ahí comentan que el proceso es lento, ¿no? El proceso de extracción hay que dejarlo ahí macerando, ¿no? Las chauchas de vainilla. ¿Eso se os ocurre que se podría hacer de otra manera? Por ejemplo, ustedes hicieron un proceso de extracción, ¿no? En el laboratorio. ¿Lo podrían utilizar para hacer esto? En realidad lo analicé porque como era un proceso muy lento, al dejarlo mucho tiempo, esos 2-3 meses que teníamos que esperar, lo íbamos a comparar con el de la extracción Sosdel, que era un proceso de modo continuo, pero no se podía calentar, porque si se calentaba corrías el riesgo de que se evaporara el solvente o que se desintegrara, digamos, la vaina. Entonces, en este caso no servía calentarlo como para utilizar. Bueno, en el caso del Sosdec, está muy bien lo que decís. En el caso del Sosdec no tendrías el riesgo de que se te evapore el solvente, ¿no? Porque vos estarías haciendo un calentamiento reflujo, pero sí vas a dañar la temperatura. Claro, exactamente. ¿Encontraron algún proceso industrial? No digo la síntesis que es la que más usamos, ¿no? A nivel comercial se usa la sintética, ¿no? La vainillina sintética, pero digo, ¿se encontraron algún proceso industrial? ¿Buscaron algo de eso o no? De extracción natural, digamos, de la esencia natural. No, de la esencia natural en sí no. Había buscado cómo se hacía industrialmente, porque claramente así no se hace, porque no puedes tener 2-3 meses para sacar una esencia. Pero en realidad no había buscado en sí cómo se hace, sino es partiendo de la síntesis de la vainilina, que es lo que hacen para en sí acortar los tiempos. Y además porque, bueno, la esencia de las vainas de vainilla de por sí ya son caras y lo que usas es básicamente lo que trae adentro. Entonces... y además tiene muy poco, ¿no? Tiene muy poca esencia. Creo que es muy poquito, sí.
Aparte Sí, a veces, ojo, porque no necesariamente... tiene mucho aroma también. Sí. Claro, sí, pero además hay otra cosa, cuando son productos así de muy caros, que se venden con muy alta calidad, a veces sí se hacen procesos de mucho tiempo. Seguramente hay algún procedimiento para mejorarlo, ¿no? Pero hay algunos, no sé, sí. Hay productos que, no sé, fermentaciones muy largas que se buscan justamente para mejorar el sabor y se hacen durante años, qué sé yo. Pero bueno, también después tienen un costo muchísimo más elevado, ¿no? La verdad es que no busqué la forma industrial de la vainillina natural. No lo he buscado, lo voy a buscar. Hay algunos procesos, sí, yo vi descritos algunos. Que no usa ninguna agitación ni o algún tipo macerado de la planta. O algún tipo de por ahí de presión, como se hace, no sé, con el aceite de oliva, que se hace una presión para facilitar la extracción del aceite. Sí, también hay por fluidos supercríticos, creo que se está. Los fluidos supercríticos también. Parece que es caro, es un procedimiento caro, pero bueno, se puede. Ellos decían que se revolvían los primeros días y después se lo dejaban. Eso es el tiempo que a mí que me parece como un tiempo muerto, porque, a ver, cuando ustedes revuelven, ¿qué están haciendo? Cuando ustedes agitan la vaina de la vainilla ahí adentro del vodka. Estás buscando que se mezcle para solubilizar la mayor cantidad de, ¿cómo es?, de vainilina en el vodka. Bueno, sí. En verdad lo que tratás de hacer es homogeneizar todo, ¿sí? Porque vos vas a tener, ¿sí?, esto es un transitorio, va cambiando la concentración en la interfaz de la vainilla con el vodka, va a ir cambiando todo el tiempo. Entonces vos tenés una interfaz y tenés una concentración en la interfaz de la vainilla con el vodka y otra concentración en el seno del vodka, ¿sí?, que es mucho menor en general. Entonces la mayor concentración la tenés sobre la interfaz y la menor concentración la tenés en el seno del vodka. Entonces vos cuando agitás, lo que haces es igualar todas las concentraciones. ¿Y para dónde igualás? Para abajo, ¿sí? Porque siempre vas a tener la menor concentración en el seno del fluido, que es sobre la interfaz del sólido. Entonces vos cuando agitas, homogeneizas todo, bajás la concentración y de vuelta empezás a tener extracción de la vainilla hacia la superficie, ¿sí? Entonces vos cuando agitás haces eso. A mí lo que me resulta extraño es por qué no se hace una agitación continua, ¿sí? Porque se podría hacer una agitación continua y listo, ¿no? Está pensado para tu casa igual, creo. Sí, pero en tu casa, no sé por qué... Yo en mi casa lo hice, porque lo tengo puesto en la cena, entonces la agito una vez cada tanto. Pero una vez por día, lo podrías agitar una vez por día y listo. Después dice que vale la pena el principio y no vale la pena el final agitar. Si no vale la pena agitar, no se agita. No, es que tal vez al principio como tenés, la interfaz llega más rápido a esa concentración que vos decías, o sea, se forma más rápido la interfaz porque tenés más soluto en la solución, claro, en la solución heterogénea, digamos. Sí. Entonces es preferible agitarlo más rápido, o sea, más veces al día para romper esa interfaz, que al final que tal vez tarda más en llegar a esa concentración de la interfaz que vos hablabas. Y bueno, no es necesario. Eso sabes cómo se llama fuerza impulsora, ¿sí? Cuando vos tenés diferencia de concentración se llama fuerza impulsora. Entonces vos al principio tenés más fuerza impulsora porque tenés más soluto, ¿sí? Por eso agitás para unir de vuelta toda la fuerza impulsora. Pero al final, cuando ya no tenés fuerza impulsora, como que no valdría la pena seguir agitando porque ya no tenés fuerza impulsora, ya no tenés más soluto que sacarle la vaina de vainilla. Entonces esos tiempos finales a mí como que no me cierra mucho desde la parte de vista científica, ¿sí? Química. Bueno, hay cosas que no las estudiaron tanto. En química, cuando se acabó la fuerza impulsora, se acabó el proceso, ¿sí? Entonces sigue poniendo etapas de equipos para seguir para arriba. Nos quedamos sin fuerza impulsora, ya está. No hay que gastar más plata y el tiempo es dinero. Sí, esto medio como una receta, es como una receta de costumbre, no es ingenieril, es una receta, claro. No es para optimizarlo a ese punto. Una consulta, claro, porque a mí me quedó una duda. Decía casera también, ¿no? Lo que le pedíamos era la forma casera. Claro. Pero bueno, está bien que igual uno pueda pensarlo, ¿no? A nivel más. Claro. También hay que buscarle el porqué y el no porqué. No, lógico. Totalmente. No, digo que me quedó una duda porque puede ser que yo por ahí escuché mal, no sé el resto, pero escuché en algún momento que ustedes, ¿cómo describen la extracción? ¿Como un proceso de qué tipo, al final de todo? Como un proceso de qué tipo. ¿Químico? Es una extracción sólido-líquido, o sea, es una lixiviación, como dijimos. Químico-físico. Químico-físico.
¿Cómo? ¿Es un proceso químico o un proceso físico? Y bueno, ahí estábamos en la duda. Para mí es un proceso físico. Bueno, está bien. Te rectificaste. Lo que pasa es que yo escuché químico, sí, eso. Claro, sí, en un momento dijimos un proceso físico-químico, después dije un proceso químico, pero sí, o sea, pensándolo bien, es un proceso físico. Bien, eso para que no les quede dudas después cuando si alguien escucha su video que está eso químico está mal, ¿sí? Para que no quede malos entendidos. Perfecto, por mí estamos. Sí, yo también. Bueno, chicos, gracias. Gracias, Gracias a ustedes. Chao. Bueno, a ver si llegamos con el último antes que se corte el... Vamos con el 6. ¿Ya se corta de nuevo? Sí, ya quedan se 8 minutos. Sí. Pero bueno, a ver si... 8 minutos. Por ahí podemos. El 6, que es el del asadito. El del asado. Bueno, el asado no. Pero sería el del fuego. Encender el fuego con leña. ¿Va? El del asado que no te da ganas de comer asado. El asado trunco. Hola, profe. ¿Están? Bien. Ah, sí, está Carla. Ahí está. Hola, Carla y Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a mí la sensación que me quedó es que me voy a morir en cualquier momento si me como un asado hecho por fuego de leña. Sí, no aclaramos que sí, no me di cuenta de aclarar que es en bajas concentraciones. O sea, para que te agarre una toxicidad tendrías que comer asado todos los días, en realidad. Sí, de forma Pero muy ojo seguida. que hay estudios sobre eso, sobre todo cuándo, porque ¿dónde están los mayores problemas asociados en el caso del encender el fuego con los productos? En realidad, yo no lo puse en el trabajo porque no lo encontré bien. Yo lo sé de la secundaria, tuve una profesora que me lo explicó en su momento, se forman pirotrenos cuando cae la grasa, chorrea la grasa en lo que es la leña. Y esos pirotrenos son volátiles y se impregnan en la carne. Eso es lo que es la toxicidad en realidad que da, pero no lo encontré, no lo puedo justificar, no lo puse. La mayor concentración, por lo que yo recuerdo haber leído siempre, es en el humo, ¿no? O sea, en los humos que se van desprendiendo. Justamente porque es lo que hace que levante el pirotreno, claro. No me sale la palabra específica. Si vos no y arrastra también, ¿no? Porque sí, además... eso, ahí se arrastra si lo que ahí sí se componentes. arrastra. Si vos no tenés ahumado digamos, de la carne, es menos probable, aunque siempre en los que se llama reacción de Maillard, que son la reacción entre las proteínas y los azúcares, el pardeamiento, claro. ¿Vos sos de técnica de alimentos? No. Sí. Ahí también se generan ciertos compuestos que algunas personas dicen que además son carcinogénicos, pero en el ahumado es una de las cosas peores, por eso a veces los compuestos ahumados ahora están un poquito medio bajo la lupa, y muchas veces el humo líquido, cuando uno lo compra, en realidad dicen que hasta es más saludable, porque el humo líquido tiene un proceso en el cual el condensado que se obtiene es con los compuestos que no son tóxicos y se eliminan los que son tóxicos. Es una cosa que me enteré hace poco, me pareció llamativa. Sí, el hollín sería, que en realidad lo que hacen también es un proceso de purificado a veces y se hace la parte de lo que es cosméticas, el leñador se hace también con parte de esos compuestos. Son cosas que recién empiezan a verse ahora, ¿no? Por eso a veces... no lo puse en el trabajo porque no lo pude, realmente no lo puedo justificar. Yo lo tengo como conocimiento previo, pero como no lo puedo justificar con algo encontrado en algún lado, no tengo ningún estudio que me lo avale, no lo puse. También, pero bueno, vieron que cuando uno hace un asado, uno dice, bueno, pongo la carne cuando está bien encendida, ¿no? Hay que esperar que esté... O sea, que eso también está relacionado justamente con... Ustedes comentan algo ahí, ¿no? Sí. No, y la combustión, ¿no? La combustión completa. Sí, claro. El monóxido. Sí, lo que se produce es el monóxido y algo de carbono, que es lo que le da el color a la llama. Claro. Hablaron del color de la llama amarilla por el carbono, pero el monóxido acá no habría mayores problemas, ¿no? No, porque es lo que yo aclaraba en la conclusión, como se hace en el aire libre o en una parrilla con tiraje, como que no estás expuesto así directamente, como si estás en tu casa durmiendo y hay una fuga en el calefactor o las hornallas abiertas. Y está todo cerrado. Claro. Pero a mí lo que me quedó es que en ningún momento nos explicaron, nos dijeron cuáles eran los procesos físicos y cuáles eran los procesos químicos. ¿Sí? Porque ustedes arrancaron hablando y como que dieron por sentado que era un tipo de proceso, pero no dijeron cuál era. Yo en el principio dije que era un proceso químico irreversible la quema de leña, porque no podés volver a lo que tenías antes. Eso fue lo que dije. Y bueno, lo que se produce como principal reacción es la combustión incompleta.
Eso lo aclaré al principio, pero no sé si tenía que aclarar algo más, me quedó ahí, tipo... Por ahí tendrías que haber ido aclarando eso mismo en cada una de las cosas que ustedes está bien. Quedó como ahí muy al principio, y después en el resto de la presentación es como que iban presentando las distintas reacciones, que hubiera ayudado un poquito más. Ahí ustedes pusieron cuestiones, alguna otra hubiera ayudado también. Yo di por asentado que... ¿no? Por lo que yo recuerdo, la combustión completa. Sí, porque no encontré la de la formación de acroleína y la del benzeno, no las encontré como para decir, bueno, puedo justificar. ¿De dónde la leyeron, Carla? ¿De dónde la sacaron? Porque para mí, la de la acroleína yo la tenía más que nada con los aceites quemados, que por eso cuando se usan aceites quemados se rehusan y se rehusan y se rehusan y se rehusan. Claro, pero porque la celulosa también es como un aceite vegetal que es propio de la planta, del árbol, no de la madera. Claro, por eso no se produce mucha cantidad, pero bueno, se produce y lo quisimos poner como un compuesto más y queríamos justificarlo con la reacción, pero la verdad que no encontré la reacción de la formación del benceno, no encontré. No, lo que pasa es que igual la cadena de reacciones que puede ocurrir es primero muy dependiente de las variables que usted tiene ahí, del tipo de madera, de la cantidad de oxígeno que tengan, de un montón de cosas. Y lo que se va produciendo es muy variable. Y además también tiene que ver con cómo reacciona, como dijimos, con otros compuestos que están en la carne, que están en la grasa, bueno, en distintos, entonces que es complejo. No lo podemos definir. Eso también lo que da el sabor, ¿no? Y lo que también nos encanta es que se generan esos productos que son ricos, o sea, obviamente, ¿no? Pero bueno, se generan de los dos tipos de cosas. Esto no era como para que no coman más asado, sino que está muy bien. Por eso al final como conclusión puse que no era tan nocivo, que se debían disminuir los riesgos a la salud. Eran bajas las concentraciones. Claro, bueno, y por ahí para no abusar y que de tanto en tanto lo comas de otra manera. Una cosa que por ahí, rico. Sí, obviamente. Una cosa que por ahí estaría bueno, que por ahí podrían haber comentado, pero como una cosa menor, si quieren, es qué pasa con la radiación, con la luz, ¿no? Porque ustedes hablan del proceso de combustión, que está muy bien, es un proceso químico, pero después también vos decís, por ejemplo, si vos ves una brasa encendida, la brasa tiene un color y emite luz, ¿sí? Entonces por ahí se podía asociar con un proceso físico que es la emisión luminosa de los cuerpos calientes, una cosa que por ahí podrían haber comentado, esto más de la física, ¿no? Pero para asociarlo. No sabíamos qué tan amplio lo podíamos hacer, más que nada nos guiamos como el informe tenía que llenar una carilla, fue como hoy. Está muy bien, está muy bien. Solo por ahí para asociar alguna cosita más de todas las cosas que han estudiado, incluso hasta en otras materias, que por ahí a veces uno no asocia. Eso fue más hilar fino, no se preocupe. Sí. No, está bastante bien. Un poco exagerado el tema de... Perdón. Eso depende de cada uno. Bueno, es que en realidad era como lo más importante del trabajo, los efectos que podía generar, porque otra cosa mucho no había, o sea, elegimos un tema horrible. Un montón de reacciones químicas. Una cosa, cuando ponen el N en la celulosa, no explican qué es el N. El N son la mínima cantidad de cadenas que están formadas, o sea, como mínimo se forman a la derecha, bueno, en el Power había una imagen de la celulosa, la cantidad mínima de cadenas que se forman son 200, de ahí para arriba. En realidad sería como una unidad repetitiva, ¿no? O sea, claro, porque la celulosa es un polímero también, entonces está formado por la repetición de una unidad que se llama monómero. Bueno, entonces el N lo que indica es cuántos de esos tenés, que no siempre es lo mismo dependiendo de qué planta venga. Bueno, creo que lo dicen, ¿no? Agustín, ¿no comentás que es un polímero de la... Sí. Sí, que es un polímero, ¿no? Sí, pero por ahí lo asociaban a que era el N. No dicen que es el N, está bien. Quería saber si... Sí, no lo aclaramos. Muestran una imagen. Lo dimos por asentado que eran las cadenas que se formaban. Mínimo de fórmulas. Pero serían, como dice Cris, las Recording in progress. Grabe todo y que después lo pueda encontrar. Ya se ve dónde lo están poniendo. Yo ya lo tengo copiado, entonces directamente pego y listo. Sí. No, yo lo que pasa es que chequeo siempre que me empieza a guardar a procesar lo que está grabando. Claro. Eso estaba mirando primero.
Lo único, chicos, que yo les diría es que en realidad la madera, la leña, no es solamente celulosa, ¿sí? Tienen más cosas, ¿sí? Ahí tienen lignocelulosa, lignina, tienen otros polímeros que son de estructuras similares a la celulosa, pero bueno, que no se queden con esa idea, solamente que No, pero nos centramos, justamente en esta porque era la que actuaba. Necesitamos que se sepa que era la celulosa el componente, que era el combustible que actuaba. No, ojo que la lignina también, y la lignocelulosa también se queman, eso se queman todos. Una cosa que por ahí está bueno para todos, que después lo van a ver y yo les voy a romper mucho en química analítica, y es que en general cualquier tipo de materia orgánica, si yo la llevo con suficiente oxígeno y temperatura, se termina dando dióxido de carbono y agua, si yo le pongo suficiente cantidad de oxígeno, ¿no? Y suficiente temperatura. Entonces, una forma de degradar materia orgánica es por calentamiento a elevada temperatura, y entonces yo me quedo solo con el residuo inorgánico. Incluso en algunos componentes naturales, como los que estábamos comentando recién, también hay residuos inorgánicos. A eso le llamamos cenizas, ¿sí? Son generalmente, si uno lo hace en medio de oxígeno, son óxidos inorgánicos de algún tipo. Pero cualquier cosa que tenga, por el principio, carbono, oxígeno, hidrógeno, yo la puedo quemar, que es hacer una combustión, para eliminarlo. Como ya les digo, en las mejores condiciones, con la mayor cantidad de oxígeno posible, en procesos oxidantes, eso se va como dióxido de agua. Si lo hago cada vez con menos oxígeno, tengo combustión incompleta, hasta situaciones en las que puedo hacerlo incluso en atmósfera sin oxígeno, reductora, en la que te quedan estructuras directamente carbonosas, no se llega a eliminar. ¿Sí? Entonces, para quemar algo y eliminar el dióxido de carbono, tengo que tener oxígeno, si no, me quedo con la estructura carbonosa. Y ahí tienen procesos como la grafitización, la generación de fibras de carbono, estructuras pirolizadas, todo dependiendo de qué parta uno, ¿no? Pero cuando escuchen esas cosas, siempre recuerden la combustión, porque es importante. Y los procesos, digamos, químicos que ocurren. Bien. Bueno. Por mí está muy bien, muchas gracias. ¿Listo, no? Sí, está gracias, bien. Chicos. Gracias, profe. Gracias, chao, hasta luego. Vamos con el que sigue, que es el de curar el mate. Sí. Están ahí, son 3. Candela, Melanie y Yamila. Buenas. Yo estoy con el teléfono y con el audio por otro lado, así que no sé si se me ve. Sí, se te ve por duplicado. Bueno, a ver, acá también nos pasó que a veces los procesos, ¿no?, de curado no están por ahí tan bien descritos los procedimientos, digamos, ¿no?, así como hacerlos, pero por ahí nos falta un poquito de descripción de lo que estaba pasando, ¿no? Un poquito más en profundidad. Por ejemplo, qué sé yo, cuando usan una materia grasa para los mates de madera, ¿sí? ¿Por qué se puede usar eso? Como para curarlo, ¿no? Explicar un poquito más en profundidad ese tipo de cosas. Antes de empezar con esa parte, me gustaría que por ahí previamente les No, una pavada. No sabía que estaba hablando, te perdí. No, una pavada, que hay una parte en la que ustedes hablan de, ya vamos como definición de que, digamos, a ver, antes de empezar a hablar de los procesos, necesitamos saber con qué estamos trabajando, ¿no? Entonces ustedes hablan de mates orgánicos, inorgánicos y neutros, y ahí me mataron, porque no entiendo a qué apuntaron ahí. ¿Me pueden explicar primero qué son mates orgánicos, inorgánicos y neutros para después poder comprender los procesos estos de curado? Sobre todo el neutro. Yo personalmente no me acuerdo en qué parte habremos puesto neutro, pero con referirnos a mates orgánicos e inorgánicos nos referimos a mates que proceden, por ejemplo, del cuerno de guampa, de, no sé, el mate de madera y el mate de calabaza, que son de compuestos que podemos, así, digámoslo, orgánicos. En el caso de los inorgánicos nos referimos a, por ejemplo, plásticos, vidrios, que como no son materiales porosos, no necesitan un proceso de curado. Entonces, en comparación con los otros mates... Más que orgánicos naturales, claro. Porque los mates plásticos, que vos decís plásticos, son poliméricos, no son orgánicos. También. Claro. O sea, fue lo que... podría haber ido. ¿Perdón, qué? Que el mate metálico ahí sí puede ir como inorgánico. Claro. Sí. O el de vidrio, que ahora se usa mucho. De vidrio, cerámica.
se hablaba de los inorgánicos y los neutros y se decía que eran los de plástico, los de metal. Claro, pero eso, porque por ahí la fuente donde ustedes lo sacan, por ahí es una fuente muy Claro, de pasa que en divulgación, entonces por realidad ahí las fuentes que encontramos ustedes por eso le decimos que traten de analizarlo, porque ustedes tienen elementos para poder saber que un material de esto de silicona o de plástico no es que van a encontrar orgánico. la respuesta específica escrita en internet como procesos químicos asociados al curado del mate. No, ustedes por ahí lo que tienen que analizar es, bueno, a ver, el cuerno, ¿de qué está hecho? O sea, no sé, el mate de calabaza, ¿cuál es la composición? El mate de plástico, ¿cuál es la composición? Bueno, entonces, a ver, pensando en cómo es la estructura de eso, ¿cómo puede interaccionar con el agua que yo uso para cebar, la yerba, los productos que traigo? Ese es como el aporte personal que ustedes le dan, ¿sí? Porque obviamente no van a estar todas las respuestas, o están, pero nunca las vamos a encontrar, las respuestas en internet, ¿no? O sea, uno puede encontrar como la base, pero hay una cuestión que ustedes tienen que elaborar en función de su conocimiento y de su background. Ustedes saben cosas que tienen que ver con qué pasa con una sustancia hidrofóbica, hidrofílica, los poros de un material, ¿sí? Los procesos de extracción, todo eso lo tienen que combinar y entonces viendo lo que se hace de manera como cultural, como ustedes comentaban, en el proceso, es encontrarle un motivo a eso, ¿sí? Sin que necesariamente esté escrito en internet. A eso me refiero, claro. ¿sí? Pasa que en realidad la información que encontramos realmente la sentimos súper vaga. No, como que no encontramos entiendo el hecho de que curar un mate es algo te mostramos el proceso y listo, por eso también hicimos tanto hincapié, porque realmente fue lo único que encontramos y todas las conclusiones que sacamos en realidad fue hablándolas entre nosotras, porque tampoco encontramos casi información sobre el tema de los procesos. Yo, por ejemplo, en lo personal con el tema del... Perdón, Yamila, ahí es donde vos tenés que hacer un punto de aparte, ¿no? Porque ustedes hablaron bien de que el proceso de curado es como dijo Pablo, y ustedes también lo mencionaron, es sellar los poros. Entonces, si vos decís que agregás grasa en un mate de madera para sellar poro, ¿cómo la grasa sella el poro de la madera? Eso es lo que vos tenías que buscar. No por ahí irte a cómo sellar la grasa, cómo sellar en un mate de madera. O sea, buscar directamente cómo la grasa actúa de sellador de poro en un mate de madera, ¿sí? A eso nos referimos, ¿sí? Y ese tipo de proceso, ¿qué es? ¿Es un proceso físico? ¿Es un proceso químico? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? A eso estaba referida la consigna. Y así es como tenían que encarar la búsqueda de ustedes, ¿sí? Porque sí, a mí me pasó, en mi caso, yo tenía lo del mate de calabaza. Y la verdad que no, o sea, sentí que estaba muy incompleto lo que pusimos porque no, o sea, ni siquiera a mí me había cerrado lo que había puesto. Entonces seguí buscando después de haber entregado igual el trabajo, o sea, porque realmente no me quedaba no tenía bien definido qué era lo que pasaba a la hora de sacar la yerba, después, o sea, el día siguiente de curarlo, y raspar con una cuchara. Entonces empecé a buscar, y ahí vi que encontré a lo último, que era un proceso de extracción sólido-líquido, en donde los compuestos químicos de la calabaza se extraen gracias al líquido que vos estás poniendo, o sea, la yerba húmeda que ponías. O sea, sería un proceso de maceración, en ese caso. O sea, vos macerás, pero porque lo que querés es tener en contacto un tiempo largo algo que tiene medio líquido para que extraiga los componentes de la calabaza y que esos componentes no interfieran en tu bebida, digamos, ¿no? Eso sería una primera parte. Sí, los compuestos químicos solubles en ese líquido. O sea, volvemos a la lixiviación. ¿No? Vuelve a hacer todo lo mismo, si se dan cuenta. O sea, si ustedes lo van como desgranando un poco, con diferentes modalidades, pero en realidad lo que tienen hacen un proceso. A ver, hay como dos tipos de cuestiones que hacen en un mate. Por un lado pueden tapar los poros, y por otro lado pueden eliminar compuestos indeseados para que luego, cuando hagan la cebada de mate habitual, esos compuestos no interfieran en el sabor de la bebida, ¿no? Entonces, uno hace como esos dos tipos de procedimientos. Entonces, cuando vos lo macerás con el agua con la yerba, lo haces en parte para que justamente ese medio te permita extraer lo que vos después no te querés tomar, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, es una extracción, en definitiva, ¿sí? Sí. No deja de ser una extracción. Sí, y eso no, la verdad que no lo mencionamos porque no lo encontré después. No lo habíamos encontrado en el momento de hacer el video y el informe.
Pero, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Hablando de lo del mate de cuerno, que yo la verdad nunca lo he usado, no sé si se cura o no, pero evidentemente se cura de alguna manera que está lavada con detergente, en definitiva, ¿no? O sea, no entiendo que es otra cosa. Para uno poder comprender, o por lo menos a veces ni siquiera es que ustedes tienen que darnos la respuesta final, pero sí pueden hipotetizar, porque hay cosas que tampoco son complejas y tampoco se saben al fondo de llegar al detalle, ¿¿no? Lo primero que tienen que poder contestarnos es, ¿de qué está hecho el cuerno del mate de cuerno? Porque si no sabemos ya la composición química, es muy difícil poder especular cualquier cosa de por qué ocurren ciertos procesos. ¿Entienden? Entonces, por ahí, cuando hay algo que desconocen en cuanto a la naturaleza química, lo más sencillo es ir a buscar eso primero, ¿no? Para ver cómo puede inferirse después a qué se debe que el curado se lleve a cabo de esa forma. Claro, bueno, en el caso del curado del mate de Wampa, el tema, no buscamos realmente los compuestos del cuerno en sí, pero sí encontramos como que tiene una capa de grasa, que eso es lo que altera el sabor del mate. Y no es que se cura para sellar los poros como en el caso el de calabaza o el de madera, sino que en realidad para arrastrar esa grasa a través del jabón y con el tema de la... ¿Qué tipo de proceso es ese, Camila? Ya sería un proceso químico, perdón. O sea que vos cada vez que te lavas las manos porque tenés aceite, estás llevando a cabo un proceso físico. No, químico. Ella dijo químico. Fue un fallido mío. Dije químico. Claro, dijiste químico, fue un fallido mío, porque no es un proceso químico. Vos cuando vas a lavarte las manos al lavatorio o al vanitori y te pones jabón y dejas correr el agua, no hay ninguna reacción química ahí. ¿Sí? No se supone que la cadena carbonada del jabón absorbe la grasa, logrando solubilizarla. Al menos eso fue lo que encontramos. Solubilizar, dijiste, ¿no? Solubilizar. Sí. En verdad, la grasa, viste que el jabón actúa como una micelita, ¿sí? Forma una micela alrededor de la grasa y el agua lo que hace es arrastrar esa micela y se la lleva, ¿sí? No tenés ahí transformación química. El jabón sigue siendo jabón y la grasa sigue siendo grasa. Yo noté como algo común a casi todos los que hicieron los videos, y es una dificultad en identificar el proceso de formación de una solución como un proceso físico y no químico. Y es cierto que en cierto punto hay algunos ejemplos particulares que pueden ser considerados de otra manera. Por ejemplo, yo tengo carbonato de calcio, ¿sí? O sea, una sustancia que la quiero disolver. ¿Cómo la puedo disolver? Le agrego ácido clorhídrico. ¿Qué pasa? ¿Por qué agrego ácido clorhídrico? Porque genero dióxido de carbono, genero agua y cloruro de calcio. Entonces, ahí hubo una transformación química y así logré disolverlo, pero porque en realidad lo que estoy disolviendo es el cloruro de calcio que se formó, ¿sí? Y estoy transformando el carbonato de calcio primero en otra cosa porque no encontré ningún solvente que me pueda disolver el carbonato de calcio sin transformar su naturaleza. Pero en la mayoría de los casos, cuando yo disuelvo algo, lo único que estoy haciendo es separando de su estructura de sólido, ¿sí? En el caso del cloruro de sodio, separo los iones sodio por un lado, los iones cloruro por el otro, pero no cambio el estado de oxidación, ¿sí? No cambio nada de los átomos, ni de los iones. Lo mismo pasa cuando se disuelve un sólido que no es iónico. Entonces, en las disoluciones, la generalidad, nosotros la consideramos siempre como procesos físicos, ¿sí? No químicos, a menos que justamente para poder disolverlo no me quede otra que transformarlo primero y disolver el producto, ¿sí? Pero en general he visto que la mayoría se confunden y consideran que el proceso de disolución es un proceso químico, cuando en realidad es un proceso físico. ¿Hay fuerzas químicas involucradas? Por supuesto, porque tenemos formación de puentes de hidrógeno, interacciones de tipo, estructuras de otra fuerza, ¿no? Claro, exactamente. Pero no cambia la naturaleza inherente de la sustancia y puedo volver... Hay reacción. Ustedes ya hoy... Claro, y puedo volver a la misma sustancia de otra forma. Por ahí a un estudiante, digamos, que recién arranca en química, por ahí es más difícil poder explicárselo, pero ustedes ya saben lo que es una reacción química. Entonces, si no hay reacción, uno considera que sí, que es un proceso físico. Claro, nosotros pensábamos, al menos yo pensaba, no voy a hablar por mis compañeras, que el tema de la cadena de carbonada del jabón, alguna parte de la cadena como que se unía con la grasa y por eso también se lograba solubilizar. No pensaba que la recubría y que la
y que la rodeaba para poder finalmente desprenderla de donde se encuentre, de las manos de una olla y del cuerno de guam en ese caso. Pero en cualquiera de los dos casos, así la recubra, así se junten, así se acerquen, no hay reacción química. Es una cuestión de interacción. Que pensaba que sí, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Mira, vos pensabas que había una reacción. Claro, sí. Claro, yo pensaba que había una reacción entre el jabón y la grasa. Claro, no. Claro, bueno, no lo sabía. Bueno, ¿chicos, algo más? No, nada puntualizar? más. No, estaba también buena, a mí me gustó la presentación, estaba la presentación también. Las imágenes que usaron también, todo eso estaba muy bien. Gracias. Perdón, no entendí lo que dijo. No, que estaban muy bien las imágenes que usaron para la presentación, ¿sí? Muy estética. Sí. La primera, donde estaban todos los matecitos, estaba muy buena. Sí, muy buena. Para robarla, ya les digo. Sí, esa está buena. Bueno, sí, tratamos de hacerla bastante visual. Por algún lado. Bueno. Sí. Eso no se lo podemos discutir a toda esta generación, ¿eh? Todo lo visual, seguro. nos gana, pero por varios cuerpos. Yo tengo una duda con respecto a el mate de madera que se cura con manteca, porque yo lo que entendí fue que como la madera tiene la propiedad de higroscopicidad, creo que se llama, que absorbe la humedad y todo eso, que la capa que se hace de manteca es para que la humedad que se hace con la infusión de la yerba mate, en fin, no se traspase a la madera del mate. Pero en el caso de cuando se cura con yerba, sin la manteca, yo lo que interpreté fue que en realidad lo que pasaba era que se hidrataba de más ese mate para que luego, digamos, entre las cebadas no se termine partiendo por el efecto de la madera de contraerse y volver a expandirse por la humedad. Pero como que no le encuentro un sentido, digamos, de por qué. Sé que después de eso, por lo que estuve leyendo, no se puede no se puede dejar de usar mucho tiempo. Y yo lo que supuse fue que como se reseca la madera, después al volver a utilizarse se vuelve a expandir y ahí se vuelve a partir. Pero sí, como que no terminé de entender. No, ustedes lo explicaron bien. O sea, el mate de madera, una vez que empezaste a usarlo, lo tenés que seguir usando. Si no lo curaste con manteca. Claro. Te da dar uso. Porque la manteca lo que te hace es como si fuese una pintura. Te recubre. Sí, tal cual. Y el agua nunca penetra. Impermeabiliza, digamos. Claro. Además, había encontrado un lugar que decía que supuestamente algunas personas lo pintaban con pintura así para repeler el agua y dije, no voy a poner eso con manteca. Porque ¿quién se va a poner a comprar algo de pintura para pintar un mate adentro? Se pierde un poco la esencia, ¿no? Sí, también. O sea, para eso me compro un vidrio de mate. O un mate de vidrio, digo, perdón. Pero bueno, esa sería la idea, ¿sí? De que el agua nunca penetre para que no te haga la expansión y que se te... no va a ser deteriorando la madera, o por el contrario, que esté siempre hidratada y nunca se seque. Sí, para que no tenga tantos efectos de contracción y expansión. ¿Sí? Claro. Bueno, muy gracias. Bien, muchas gracias. 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 Vamos con el trabajito 8, que es cocinar y servir fideos. Luna y María. Hola. Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, a ver, a mí me pareció que la presencia estaba bien, algunos detalles que me faltaron, por ahí en algunos temas como que describen más, no sé si son tan relevantes como el ascenso busoscópico del agua, no le agrega la sal, no sé qué, que bueno, está bien igual, pero por ahí no venía tanto a cuento. Y por ahí otros me quedé corto con, por ejemplo, el tema del proceso mismo de cocción de la pasta, describir un poquito la pasta que es, ¿no? ¿Por qué se cocina? ¿Qué cambio tiene cuando se cocina? Porque habla mucho del cambio de consistencia, por ejemplo, que tiene cuando se cocina, pero por ahí falta un poquito de detalle en lo que le está pasando, ¿no? No se lo sé. Nosotros queríamos aclarar que recién lo mencionó Cristina, que dijimos que cuando agregamos sal en agua es un cambio químico porque era una disolución, pero en realidad es un cambio físico.
y nosotros también nos confundimos en eso. Claro, nosotros pusimos que era un cambio químico porque... Mira, eso yo no me acordaba, David hoy me lo comentó eso, Claro. ¿cierto? Sí. Porque, o sea, yo me imaginaba la molécula de cloruro de sodio y después en el agua disuelta no tenés cloruro de sodio. No, molécula no, por favor. Bueno. Creo que los químicos somos un poco, con esas cosas somos un poco Y histéricos, después, diría yo, ¿sí? Nos hablan de molécula de un compuesto iónico, nos agarra así como una especie de temblor, digamos. Yo no soy químico. En definitiva es una definición, pero no importa, ¿sí? y después como comparándolo con el ion cloruro o el ion sodio, como que no iban a tener las mismas propiedades, entonces dijimos, bueno, se transformó... Bueno, yo lo expliqué porque trae confusión, pero bueno, en definitiva, como dice también Pablo, es una cuestión de definición, ¿no? Pero lo que es importante es que ustedes se den cuenta que la naturaleza real del compuesto no cambia y que si ustedes se evaporan todo el agua, se vuelven a quedar con sal. Claro, sí. Eso es lo importante. Claro, por eso originalmente habíamos pensado era Claro. De que después físico, pero era reversible. Porque lo importante de la reacción química es que ustedes transforman las cosas, o sea, más allá de que después pueda haber otra reacción que lo vuelva a transformar o lo que fuera, pero tienen que pasar por una reacción que implica un cambio energético, que implica una energía de activación, que implica un montón de cosas. Acá eso, digamos, lo que se necesita, o lo que hacemos únicamente es separar los iones de esa red, ¿sí? Nada más. Pero bueno, volviendo al otro, sí, a mí también me llamó la atención porque estuvo muy bien todo, incluso la parte del ascenso bulloscópico a mí me gustó, todo está genial, pero faltó la parte de los fideos, es como que nos quedó ahí un espacio de materia oscura, que nunca nos enteramos de qué eran los fideos y qué les pasaba durante la cocción. Claro, en realidad fue una explicación breve que dijimos que cuando nosotros, una vez que el agua hervía, lo del ascenso bulloscópico me acordé de Química 2, que hicimos un laboratorio, y dijimos que bueno, que había un cambio en la consistencia por el agregado de aceite, y nos imaginamos como que iba a haber un cambio en la celda de lo que sería la consistencia del fideo, que iba a tener como... Pero ustedes son, yo lo único que quiero saber es para estar segura de que lo entendieron, no importa, que no, ahora no está, pero digo, ustedes entienden que hay un cambio químico, ¿no? Sí, nosotros pusimos que, o sea, los fideos, una vez que los ponías en el agua y se cocinaban, eso es un cambio químico, porque, bueno, cambia toda la estructura del fideo. O sea, vos originalmente el fideo, sin cocinarlo, lo tenés completamente duro. Con 2 dedos lo rompés, digamos. Bueno, eso lo pueden buscar, igual de todas formas, hay cuestiones... Que se ablande, perdón, Cris, pero que se ablande, ¿sí? No quiere decir que haya un cambio químico. No. Sería hidratado. Lo calentás. El tema es que ustedes no aclararon mínimamente cuál es la composición. Claro. Entonces, al no meterse en ese terreno, no está explicado completamente. ¿No? Porque a veces, ojo, a veces pueden ser procesos. Yo dije químico por decir, dije químico, iba a decir, porque no estamos instrumento, que puede ser químico o físico, pero para eso hay que saber qué le está pasando a la molécula, a las moléculas de las cuales están compuestas. La harina, el huevo, ¿qué más tiene un fideo? Bueno, sí, todas esas cosas que tiene el fideo, ¿qué le pasan? No en detalle, pero sí por ahí que averiguaron un poquito qué transformación ocurría desde la harina y el huevo crudos hasta tenerlos cocidos, ¿no? Porque hay un cambio, a eso voy, no es solamente una cuestión de que los caliento para comérmelos, ¿no? Aunque haya cosas que vengan precocidas, este no es el caso, ¿no? Entonces por ahí nos extrañó que no profundizaran un poco en buscar algo, que saber de qué estaba compuesta la harina, ¿sí? De qué estaba compuesto los huevos, de qué tipo de moléculas me refiero, para poder por lo menos hipotetizar algo de alguna de las cosas que pasan, ¿sí? Pero bueno, no importa, eso después lo pueden buscar si quieren, pero es una de las cosas que hubiera estado interesante poder describir en el trabajo. El resto a mí me gustó. Muy bien. Creo que fue lo único que le faltó un poquito para cerrar completamente el trabajo. Hablaron bien. Me acuerdo que... Perdón, sí, que el plato poroso, que los fideos... sí. Con plato poroso. Sí. Pero ahí no me cerró algo de lo que dijeron de eso, de la placa. O sea, en realidad nosotros lo pensamos cuando hicimos la destilación del agua, que como que el plato poroso se llenaba de burbujitas. Nosotros nos imaginamos que el efecto de los fideos iba a ser ese, que nosotros cuando... igual en parte es así. Lo podemos ver que cuando nosotros ponemos los fideos como que deja de hervir un poco el agua y... Bueno, pero eso también porque se enfría, ¿no? Porque se está algo frío también. Porque ya lo pensamos como lo que mencionaron. No escuché lo que dijiste, David.
No, que si vos tenés los fideos con un poquito de harina que les hayan quedado, los ponés a hervir y dejás el agua hirviendo, empiezan a espumar y empiezan a levantar, y si no le bajás un poco el fuego, se te salen de la olla. Pero eso O lo sea, cuentan ellos, un poco. Sí. Sí, lo No, cuentan. a lo que yo iba, que por ahí... No moderan mucho la ebullición los fideos. No, pero... No, pero yo creo que el entendí efecto lo que- del agregado es más enfriar el agua, ¿no? Cuando uno agrega algo está frío, lo que está a 100 grados y está agregando todo medio kilo que está a 20, qué sé yo. Entonces eso obviamente hace que baje primero la temperatura. ¿no? Igual voy a hacer una aclaración a favor de las chicas. A mí, o sea, no me parece mal por ahí la hipótesis que plantean, pero falta algo que por ahí no tuvieron en cuenta, y es que ustedes están acostumbrados a ver qué cosa, un balón de destilación en el laboratorio, que digamos en general es un recipiente muy liso, que no tiene ninguna discontinuidad en la superficie. Bueno, pongámosle lo que están nuevos. No me hagan esa cara. ¿De qué laboratorio estás hablando? ¿sí? Bueno, en general, en esos sistemas, si tenemos una fuente de calor puntual, tenemos un líquido dentro de ese recipiente liso y demás, no tenemos muchas discontinuidades donde pueda haber una mayor facilidad, si quieren, desde el punto de vista cinético, para que se forme una burbuja y que esa burbuja actúe como concentradora de otras burbujas, y eso genere una ebullición suave. Entonces, por eso le ponemos el plato poroso, para tener esas burbujitas y que nos ayude a generar ese streaming, digamos, de burbujitas, ¿sí? En el caso de la olla, eso no suele pasar. Ya una olla que se usó un par de veces ya tiene un montón de imperfecciones en la superficie, tenemos un montón de lugares donde se pueden generar, claro, sarro, sobre todo acá, donde se pueden generar esas burbujitas. Entonces no sería tan crítico. Lo que no quiere decir es que, bueno, sí, al agregarle otra superficie un poco puedas cambiar, pero lo que dicen los chicos es cierto. En general lo que pasa cuando uno agrega los fideos es que hay un cambio de temperatura, baja, probablemente deje de hervir, y después hierve, y como dice David, también se forman otros compuestos porque tenés harinas, a la harina le pasan cosas cuando uno la calienta, que es lo que ustedes por ahí nos comentaron, y eso también genera espuma, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de cosas también contribuyen a que después por ahí se puedan salir los fideos de la olla. Pero bueno, como hipótesis no estuvo mal en cuanto a lo que ustedes hayan visto del plato poroso, pero hay otras variables también que acá actúan, ¿sí? Bueno, chicas, gracias. De nada. Nos vemos. Chao. Bueno, nos queda el último. No sé, yo creo que el que subieron de merengue, que es el número 11, lo subieron, pero calculo que quieren que le preguntemos el viernes. Estaba pensado para el viernes, no sé si lo subieron por algo en particular, Tomás. No, lo hemos hecho y lo subimos, pero igual vamos a ver un par de cosas para el viernes. ¿Pero pueden estar el viernes ustedes? Sí. Sí. Listo. Bueno. Así lo charlamos el viernes directamente. Así lo estamos. ¿No? ¿Me parece? Sí. Bueno, vamos entonces con el 9, que era el de la masa madre. Preparación de pan a partir de masa madre, ¿no? Buenas. Geraldine y Camila. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, acá también la presentación era muy vistosa, ¿sí? Muy buena, daban ganas de comer pan también, de hornear. También a mí también acá me faltó, en algunos casos, algunos esquemas o fórmulas que permitan entender mejor algunos procesos que ustedes describen, ¿sí? Por ejemplo, el proceso del amasado con el gluten, y eso por ahí falta un poquito eso de explicarlo un poquito mejor a través de a veces no significa que te pongan la fórmula química, pero por ahí algo un poco más gráfico, ¿no? Que no sea simplemente una descripción contada, ¿sí? Y no me acuerdo bien lo de los procesos, si estaban bien definidos los procesos físicos y químicos acá. Y abusaron un poquito de la lectura, chicas. Estaba como muy leído, ¿sí? Se notaba un poquito que estaba muy leído y no le daban impronta a ustedes. Sí, eso lo preparamos porque como en el anterior había dicho que no dijéramos, a veces se nos escapaba un obvio o poco mucho, entonces dije, no, lo preparamos bien y lo decimos para que quede mejor. Se quedó traumada. Yo les dije que no leyeran, ¿te acordás? Dos cosas, que no leyeran y que hablaran bien. Lo que yo encontré, a ver, hablaron de que la fermentación era un proceso químico,
escribieron las ecuaciones y habían arrancado bárbaro. Se quedaron un poquito en la falta, como les decía Pablo, en la parte de la explicación de la red de gluten. Ahí no explicaron mucho, la mencionaron y no explicaron más nada. Les subo una después imagen. Hablaron que en el horno, dale. Y después se quedaron en la parte que más me hubiera gustado a mí, que era la parte del horneado, ¿sí? Que hablaron que solamente había una desecación de la superficie. Pero no hay solamente una desecación de la superficie, ¿no? Porque si yo seco no, hay también. Se pone blanca, y acá la harina con agua, que es básicamente lo que es el pan, no se pone blanca, se pone marroncita. ¿Por qué? Digamos, en el proceso de cocción también nos olvidamos de decir que las levaduras se destruyen completamente. Sí, eso sabe. Eso lo dijeron, ¿eh? Dijeron que a partir de los 50 grados empezaban a morir las levaduras. Sí. Eso lo dijeron. Y dijimos de la corteza también que se endurecía la corteza. Sí, pero no explicaron, dijeron que se endurecía, pero no hablaron del cambio de color de la corteza. Claro, él pregunta a qué se debe, por ejemplo, el proceso de dorado, ¿no? ¿Por qué se pone dorado el pan? Por acción del calor. No, pero eso ¿por qué? Pero ¿por qué? Claro. Claro. Eso es el medio. Se pone dorado por el calor. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se pone dorado cuando lo caliento? ¿Tiene que ver algo el almidón ahí también? El gluten, digamos. ¿Lo saben? No, el gluten no, el gluten venía aparte. No, eso tiene que ver con reacciones, las que se conocen también como de pardeamiento, ¿sí? O de reacciones de Maillard, que tienen que ver entre reacciones de las proteínas y los azúcares, ¿sí? Generan compuestos que además de ser de color, son ricos. Eso es lo que le dan el gustito rico. Además, generan un montón de, digamos, de compuestos que son agradables, digamos, que ayudan a... Es medio similar al líquido marrón que se... Ay, perdón. No, Sería como similar al líquido marrón que se formaba en la masa madre, que era No, también en por realidad efecto de los en la azúcares. masa madre no, porque en la masa madre vos, digamos, solamente tenés, en principio, ahí lo que tenés como una extracción de ciertos azúcares y que productos de la fermentación, pero esto se produce cuando hay un aumento de temperatura, ¿sí? Estas reacciones requieren de temperatura alta. Por eso se producen en el tostado en general, de tostado de todo, de la carne, de todo lo que tenga proteínas y azúcares en general, ¿sí? No importa, no es que ustedes lo tengan que saber como reacción química, pero es una de las cosas más habituales cuando uno comenta qué pasa en la transformación de los alimentos, ¿sí? Entonces es interesante que por ahí vean que ese tipo de cosas son las que generan, por ejemplo, mayor sabor, distinto color y demás. Claro, nosotros nos centramos más en la fermentación y los distintos microorganismos que también hacen el sabor del pan. Claro, bueno, por ahí podrían haber puesto, por ejemplo, qué tipo de ácidos se generan, porque vieron que el sabor del pan de masa madre, que no es pusimos el ácido láctico. Claro, el acético y el acético, ¿no? Entonces faltan dos más, sí. Describimos los principales. Me refería a que por ahí variando ciertas cuestiones, como por ejemplo la temperatura o el tiempo, ustedes pueden variar el balance entre tener el láctico y acético, y eso también altera el sabor, ¿no? Y después, más allá de esta parte de la fermentación, que estaba bastante completa, faltó la parte del gluten, justamente, que es lo como más gracioso del pan, ¿no? Y por qué uno amasa, por ejemplo, la masa y qué función tiene el gluten. Y acá yo les estoy mostrando una imagen donde se ven cómo son las cadenas que se van generando a partir de la gliadina, la glutenina, ¿sí? Que básicamente lo que se generan cuando uno agrega agua a esa harina son estas estructuras de cadenas alargadas que tienen la posibilidad de, digamos, de soportar tensión, ¿sí? De ser estiradas y de relajarse, y eso es lo que hace que las masas sean elásticas, ¿sí? Y en algún punto llega un momento en que estos procesos de amasado y demás generan una red tridimensional, y esa red tridimensional es la que me permite a mí que adentro me queden esos famosos huequitos que son los que le dan la gracia a la amiga, ¿no? Que me quede aireado, que el aire que está ahí adentro se mantenga durante suficiente tiempo como para que me queden esos agujeritos o ese sistema poroso. Entonces esto es interesante porque... Sí, perdón. Estiramos las proteínas, digamos, cuando amasamos, y si seguimos amasando ahí permitimos la entrada de oxígeno, que es lo que hace que... de aire, básicamente, ¿no? Claro, de aire, sí. Igual que leve, te lo permite el dióxido de carbono de la fermentación. Claro.
Después los azúcares y los almidones también tienen parte interesante en el proceso porque estabilizan esas celdas de aire y demás. Hay todo un proceso que es muy complejo, pero por lo menos lo más básico que tiene que ver con el gluten, que ahora además está tan de moda hablar del gluten, por ahí hubiera estado bueno que ustedes lo pongan. Ah, claro. Eso. Sí, vimos que eran como que era consecuencia de oxidaciones, entonces cada vez que amasabas más, incorporabas más oxígeno y se generaba más. No sé si lo pusimos, pero lo habíamos leído. Le estás dando alimento Claro, es como que alimentas la masa. Sí. En realidad, cuando agregas oxígeno, también lo que estás logrando es cambiar un poco la estructura de esas proteínas y cambiar el grado de interacción que tienen entre cadenas y así reforzar también esa, más allá de la cuestión mecánica, hay una cuestión de ingreso de oxígeno. ¿Sí? Pero bueno, básicamente creo que eso era lo que más faltó, ¿no? Sí, con la parte del horneado, nada más ahí me hubiera gustado un poquito más. Pero bueno, ya está. Bueno, muy bien. No, el resto de la presentación estaba lindo. Terminamos, ¿no? Sí, si nos cortamos no nos despedimos, porque no vamos a volver a entrar en la cosa de Zoom para decirnos sola, ¿no? No. Bueno, entonces el viernes a las 13. Más temprano, ¿no? 1:30, a la 1. A la 1. A la 1, sí. A la 1. Bueno, tienen todos disponibles ahí para mirar las presentaciones de los demás, recuerden. Y ahora yo cuando pueda voy a subir ahí los links, entonces, para que puedan ver también las grabaciones, así lo quieren. Yo le subí el link de la reunión del viernes, está subido a la actividad, ¿sí? Así que ya lo tienen subido ahí para que puedan acceder directamente. Bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, nos vemos. Yo respecto al viernes no puedo venir porque tengo el trabajo de inorgánica. Ah, ok. No preguntaba por el tema de traten de estar todos los que puedan, los que cursan inorgánica, ya me avisaron de que tienen un práctico encima, ¿no? Ese día. Sí, claro, y es de asistencia obligatoria, por eso. Sí, por eso. Sí, yo ya le pregunté a la profesora, me dijo que sí, que era obligatorio, así que no se preocupen, van a estar grabados. La idea está buena el intercambio acá que también se da, ¿no? Pero bueno, si va a estar grabado también esto, pues también lo pueden ver, ¿sí? Traten de estar igual, por si quieren comentar algo también. Hoy, bueno, están todos callados, pero si quieren también alguno participar, alguno que quiera preguntar algo, también puede, por supuesto, ¿sí? Buenísimo. Bueno. Muy bien. Nos vemos entonces. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao, profe.